Revelación sobrenatural, niño de 5 años manifiesta su destino celestial y un sacrificio profético en un pequeño pueblo en el corazón de México, bajo el resplandor de la luna llena, la vida de Gabriel, un niño de 5 años, estaba a punto de cambiar para siempre. Sus ojos, brillantes como estrellas, emanaban una alegría pura que desbordaba el corazón de quienes lo rodeaban. Su madre, María, mujer de fe inquebrantable, dedicaba su vida al servicio de Dios y a la veneración de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen sagrada vigilaba a la comunidad desde el altar de la iglesia local. Cada semana, se reunían en oración ferviente, elevando sus voces en un solo coro de alabanza, creando un ambiente palpable de espiritualidad que cubría el pueblo como un manto divino. Una noche, tras un día lleno de oraciones y bendiciones, Gabriel se quedó dormido, y en su sueño, se encontró en un espacio celestial repleto de luces doradas y ángeles que danzaban en un gozo eterno. Ellos le susurraban con voces melodiosas: «Tú serás un portador de fe». Al despertar, el pequeño corrió hacia su madre, su corazón palpitando de emoción. «Mamá, los ángeles me dijeron que tengo una misión». María lo abrazó fuerte, su amor fluyendo, pero amagado por una sombra de preocupación. Podía confiar en las palabras de un niño tan pequeño. Al día siguiente, con inquietud, el niño decidió compartir su experiencia en la iglesia. Cuando abrió su boca, su voz inocente resonó con una fuerza inesperada. «Dios tiene un plan para mí», proclamó con determinación. Los murmullos comenzaron. Algunos lo miraban con admiración, mientras otros intercambiaban miradas de escepticismo. ¿Puede un niño entender tales cosas?, susurraban los ancianos. La tensión espiritual crecía en la atmósfera, un torrente de dudas y esperanzas entrelazadas. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La fe de Gabriel comenzó a provocar algo extraordinario. En poco tiempo, la noticia de su mensaje llegó a los rincones más lejanos del pueblo. Un suceso milagroso ocurrió: una niña enferma cuya vida pendía de un hilo se levantó de su lecho, dando gracias a Dios con lágrimas de alegría. Al enterarse, la incredulidad de la comunidad comenzó a desvanecerse, el eco de las alabanzas llenó el aire, como un fuego que ardía avivándose con cada corazón tocado. En medio de la admiración y el asombro, Gabriel alzó la vista al cielo y, con voz firme, declaró: «Dios no abandona a sus creyentes». Las palabras, cargadas de una fuerza sobrenatural, resonaron con poder en el alma de quienes las escuchaban. Se desató una ola de fe renovada, y la comunidad comenzó a preguntarse: ¿qué tan lejos llegaría el llamado de este niño? El cielo brilló aún más, y una luz especial pareció filtrarse por cada ventana de la iglesia. Gabriel comprendía que su aventura apenas comenzaba y que los caminos de su destino divino lo llevarían a lugares que todavía no podía imaginar. Las semanas pasaron como un susurro en el viento, pero la vida en el pueblo había cambiado por completo. Gabriel, ahora conocido como el Niño de los Ángeles, se convirtió en el foco de todas las miradas y esperanzas. La fe de la comunidad había encontrado una nueva chispa gracias a su simple, pero poderosa, declaración. Cada domingo, más y más fieles acudían a la iglesia, llenos de expectativa, ansiando escuchar qué más tenía que decir aquel pequeño elegido. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Gabriel estaba sentado en el porche de su casa. Contemplaba los colores del ocaso que pintaban el cielo. A su lado, su madre, María, observaba en silencio, sus pensamientos azotados por la mezcla de fe y temor. Podía sentir que algo monumental estaba por suceder, pero también se preguntaba si el niño realmente estaba preparado para cargar con ese peso. Sin embargo, en su corazón, sabía que la mano de Dios estaba en todo esto. ¿A dónde me llevan los ángeles, mamá?, preguntó Gabriel, interrumpiendo sus pensamientos. Sus ojos brillaban con una luz que parecía provenir de otro mundo. «Mijo,
Ellos te guiarán hacia donde Dios quiera, respondió María, con una mezcla de confianza y miedo. Solo pídele siempre que te muestre el camino. Esa noche, mientras los habitantes del pueblo se preparaban para dormir, Gabriel tuvo otro sueño. En esta ocasión, se encontró con un ángel de rostro resplandeciente que le hablaba con una voz suave como la brisa de la mañana. Gabriel, tu misión es más grande de lo que imaginas. Debes prepararte para hablar a muchos, y a veces eso significará enfrentar la resistencia. El niño asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Quería entender todo, pero las palabras del ángel lo llenaron de una mezcla de alegría y temor. Al despertar, sintió que su propósito se hacía más claro, como el brillo de la luna que iluminaba su habitación. Decidido, al siguiente domingo Gabriel se subió al altar frente a la iglesia, con su madre a su lado, mirándolo con orgullo y aprensión. La congregación estaba ansiosa, sus rostros reflejaban la esperanza que había crecido en sus corazones. Dios me dijo que debo contarles sobre el amor, comenzó Gabriel, con una voz que resonaba saludable y sabia. Él me mostró un lugar donde la gente se ama incondicionalmente. Las palabras del niño viajaron entre la congregación, sembrando semillas de fe. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos miembros en la parte de atrás comenzaron a murmurar, escépticos de que un niño pudiera hablar tan elocuentemente sobre los designios divinos. Entre ellos, un anciano se levantó, un hombre de fe conocida, y le preguntó, ¿y cómo podremos confiar en un niño que aún juega con muñecos? La tensión en el aire se hizo palpable. Los murmullos se convirtieron en un clamor confuso, unas voces sostenían la verdad de Gabriel, mientras otras desafiaban su mensaje. Gabriel miró a su madre, quien le sonrió con aliento. Habla desde el corazón, mi hijo, le dijo, con una calma que sorprendió a todos. Gabriel miró a los ojos de cada persona en la iglesia y habló, Dios ve nuestros corazones. No importa la edad, si lo seguimos con fe, Él nos guía. No se trata de mí, se trata de su amor. Y el amor es siempre la respuesta. Un silencio reverente llenó la sala. Aquellas palabras como un susurro divino empezaron a calar en el corazón de los presentes. Muchos empezaron a llorar, sintiendo la verdad que emanaba de su pequeño portador de fe. Justo cuando la atmósfera se transformaba, y la luz del Espíritu comenzaba a inundar la habitación, un viento fresco recorrió la iglesia. ¿Qué nueva revelación traería el viento? ¿Y qué desafíos tendría que enfrentar Gabriel ahora que su misión empezaba a tomar forma? El viento, ligero y cargado de un eco celestial, trajo consigo una sensación de cambio inminente. La congregación, todavía envuelta en el asombro, sintió que la energía en el aire palpita con un ritmo divino. Gabriel, con su dulce voz, continuó. Dios está aquí, justo entre nosotros, llamándonos a abrir nuestros corazones. Los murmullos de duda empezaron a desvanecerse, y los rostros endurecidos por la incredulidad se transformaban lentamente en expresiones de asombro y recogimiento. Era como si el propio cielo descendiera a la tierra. Hasta el anciano, que antes había cuestionado al niño, cerró los ojos, sintiendo una paz que no había conocido en años. Lejos estaban los años de desconfianza, ahora lo único que importaba era el mensaje de amor. Gabriel cerró los ojos por un momento, y una luz suave pareció emanar de su cuerpo. Me dijeron que el amor es más que una palabra. Es una acción, continuó, cada sílaba ecoando con un poder subyacente. Debemos demostrarlo en nuestras vidas, en cada encuentro, en cada sonrisa, en cada lágrima que compartimos. Debemos ser portadores de ese amor, incluso cuando sea difícil. María, en el fondo, sentía una mezcla de orgullo y temor. ¿Qué pasará después de esto?, pensaba, cuestionándose sobre el camino que su hijo debía transitar. Pero, al mismo tiempo, una extraordinaria confianza llenaba su corazón. Sabía que sería un viaje difícil, pero también veía el brillo de la gloria de Dios descender sobre ellos. Luego, un golpe sutil en la puerta de la iglesia interrumpió sus pensamientos. Una figura vestida de oscuro apareció. Era un viajero, un hombre cuya mirada traía consigo historias de desolación y lucha. Su aura contrastaba con la luz que se había instaurado en el lugar. ¿Qué sucede aquí?, preguntó, su voz resonando dura y desafiando la atmósfera de adoración. Estamos hablando sobre el amor de Dios, respondió Gabriel, su voz firme y clara, como el sonido de un arroyo fresco. El viajero frunció el ceño, escaneando la sala.
¿Qué puede entender un niño sobre el sufrimiento de este mundo? ¿Qué puede saber de sacrificios? Las palabras del hombre cortaron el aire como un dardo afilado. En esos momentos, la tensión se palpaba de nuevo. La congregación murmuró. María sintió como el cielo se oscurecía nuevamente. Pero el pequeño Gabriel se mantuvo firme. El amor en acción, dijo con una humildad poderosa. A veces, el sacrificio más grande es amar a alguien que no lo merece. A veces, amar significa perdonar y dar sin esperar nada a cambio. El viajero pareció tambalear ante esa verdad. Era una revelación sencilla, pero profunda. Las lágrimas comenzaron a brotar de algunos miembros de la congregación, y el antiguo anciano se levantó, su voz temblando de la emoción. Tal vez lo que yo consideré insignificante, es en verdad un grande enseñamiento. El viento sopló de nuevo, acariciando sus rostros y trayendo consigo un mensaje claro. El sacrificio de Gabriel no solo sería su misión, sino que también le exigía un costo personal. Se sentía el llamado en el aire, como un suave susurro que pasaba entre las sillas, un desafío en nombre del amor. Justo entonces, la figura del viajero se desvaneció lentamente como una sombra ante el resplandor de la luz. La congregación observó, atónita. ¿Qué significa esto?, exclamó alguien. Dios está moviendo las aguas, murmuró un anciano en voz baja, mientras otros asentían. Ya no era solo un niño, Gabriel estaba siendo moldeado para ser un mensajero de esperanza. Las palabras de amor y sacrificio estaban resonando más allá de las paredes de la iglesia, atravesando el pueblo. ¿Qué otros desafíos se presentarían ahora? ¿Y cómo aceptaría Gabriel esta nueva misión que, con toda su simplicidad, ya había cambiado las vidas de muchos? La noche se acercaba y la luz del Espíritu envolvía el lugar en una calma electrizante. La comunidad se unió en oración, llenos de esperanza, pero también de inquietud por lo que vendría. ¿Prepararía Dios al niño para su verdadero destino? ¿Y qué sacrificios le exigiría el futuro? Un nuevo viento sopló, y en su aliento había una promesa. La noche continuó su avance, y las estrellas comenzaron a brillar con una intensidad aún más radiante. La congregación, en ferviente oración, sentía cada vez más la presencia de Dios entre ellos. El murmuro de sus voces se unió como un canto de esperanza, mientras las luces temblorosas de las velas danzaban al ritmo del viento. Gabriel fue el primero en romper el silencio renovado, su voz ahora profunda, impregnada de un eco que resonaba en cada corazón. Algunos de ustedes sienten miedo porque no saben lo que viene, empezó, dejando que sus palabras calaran hondo. Pero no deben temer. La prueba que se aproxima es un paso hacia el amor que nos transforma. Cada dificultad nos forja, cada desafío nos acerca a la luz de Dios. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podía entender lo que estaba diciendo su hijo. Era como si Gabriel, sin saberlo del todo, avanzara con un discurso profético. La tensión y el temor fueron reemplazados gradualmente por consuelo y determinación. La congregación se miró entre sí, intercambiando miradas que decían más que 1000 palabras. Cuando la vida se te presente dura, recuerda que la fe mueve montañas, continuó el niño. Hoy estoy aquí para recordarles que las montañas pueden parecer enormes, pero la fuerza del amor es aún mayor. Es lo que nos une y nos crea de nuevo. Las palabras de Gabriel parecían de otro mundo. Era un niño de 5 años, y sin embargo, hablaba como un sabio que había visto guerras y se había enfrentado a la soledad. Cada susurro de su voz hacía vibrar el alma de aquellos que lo escuchaban. Un niño al fondo, con los ojos iluminados por el fervor del mensaje, preguntó con voz temblorosa, ¿pero cómo podemos amar cuando duele tanto? La sala se llenó de expectación, todos aguardaban la respuesta con el corazón en la mano. Gabriel lo miró, comprendiendo ese dolor, y dijo, amar no significa no sentir. Amar es dar sentido a ese dolor y transformarlo. Cada herida se puede llenar con el amor de Dios. Su amor sana todo lo que quema. El anciano que antes había dudado se acercó a Gabriel, sus pasos titubeantes. Tú hablas como un profeta, dijo, su voz quebrada por la emoción. Nunca creí que un niño pudiera llevar tal mensaje de amor. Lo que importa no es mi edad, sino lo que Dios pone en mi corazón, respondió Gabriel con una sonrisa. Cada uno de nosotros tiene un propósito.
Cuando nos unimos, su poder se fortalece. La congregación sintió una oleada de fe levantar sus espíritus. Pero en lo más profundo, seguía latiendo una inquietud. María miraba a su hijo, preguntándose qué costo tendría esta nueva misión que parecía alzarse sobre ellos como un rayo de luz. De repente, otro soplo de viento llegó, crujiente y fresco, trayendo consigo una sensación de inminente revelación. El eco se transformó en un susurro, como si Dios mismo hablara a través de la brisa. Gabriel se detuvo y cerró los ojos, absorbiendo lo que llegaba. Dios nos llama a un sacrificio, pero ese sacrificio es una siembra de amor. Al amar, también enfrentaremos pruebas. La comunidad empezó a murmurar entre sí, algunas lágrimas brotaron de los ojos. La promesa de un sacrificio pesado se cernía sobre ellos. ¿Qué les exigiría Dios esta vez? María sintió que el corazón le latía con fuerza, esperando una respuesta, mientras el aire se electrificaba. El niño que había sido una voz tierna ahora se erguía como un líder espiritual. La congregación estaba cambiando, los corazones se renovaron, listos para gastar su fe en obras. Un sentimiento poderoso rebotaba en cada rincón, una sinfonía de amor y unidad que los llevaba hacia lo desconocido. ¿Qué sacrificio estaban llamados a hacer? La promesa aún flotaba en el aire, y el destino de Gabriel estaba aún por revelarse. La brisa seguía soplando con fuerza, como si invitara a la congregación a dejar salir sus temores. Las velas temblaban, pero la luz parecía brillar con más fuerza. María observaba a su alrededor, viendo los rostros de esperanza y de fe renacida. El murmuro de la comunidad se transformaba gradualmente en un canto de unidad. Gabriel, con sus ojos cerrados, parecía estar en un mundo aparte. La serenidad que emanaba de él rivalizaba con el fulgor de las estrellas. En el silencio, un rayo de luz descendió sobre el pequeño, iluminando su figura, y fue como si el cielo mismo se abriera para hablar a través de su voz. Padres y hermanos, comenzó, su voz resonando más poderosa que antes, hay un tiempo que se acerca. Es tiempo de despojarnos de lo que nos frena. La verdadera libertad viene cuando nos entregamos completamente a Dios. Las palabras envolvieron a todos como un manto cálido, y mientras hablaba, una paz inquebrantable llenaba el lugar. Cuando nos entregamos, también debemos estar dispuestos a enfrentarnos a nuestras sombras, a esos miedos que tanto nos paralizan. La entrega auténtica no está exenta de sufrimiento, pero es en ese dolor donde se encuentra el propósito de cada uno de nosotros, dijo, y sus ojos se abrieron, buscando los ojos de cada persona presente. Era como si pudiera ver el corazón de cada uno, un susurro de inquietud llenó el aire. Algunos miraban a María, buscando su aprobación, otros se dejaron llevar por la belleza del mensaje de su hijo. La pequeña congregación era un reflejo de la lucha humana, llena de miedo pero también de una esperanza inquebrantable, un anhelo por algo más grande. El sacrificio del que hablo, continuó Gabriel, no es solo renunciar a lo material. A veces, deberá ser la renuncia a nuestros propios deseos, el dejar ir lo que creemos que nos define. Cristo nos enseñó que el amor verdadero se expresa en la entrega, y eso comienza en el corazón. Las palabras eran crecimiento puro. María sintió un nudo en la garganta. Recordó sus propios sacrificios, aquellos momentos ocasión en los que había querido rendirse, pero el amor por su familia siempre la había llevado hacia adelante. La fe siempre había sido como un faro, y ahora, su hijo iluminaba ese camino. Dios llama a cada uno de ustedes a ser luz en la oscuridad, dijo Gabriel con convicción. ¿Están listos para aceptar su misión? ¿Qué están dispuestos a dar por amor? El eco de su pregunta se sintió como un golpe en la conciencia, y tras un momento de reflexión, una mujer se levantó. Sus ojos brillaban con lágrimas de fe. Yo estoy dispuesta a dar lo que sea necesario, Señor, expresó con voz temblorosa, contagiando a otros a levantarse en un acto de entrega. Una tras otra, las voces comenzaron a alzarse, unas más atrevidas que otras, pero todas cargadas de sinceridad. Promesas de amor y compromiso resonaron en el aire, creando una atmósfera electrizante. Era como si el cielo abrazara la tierra en ese momento. María sintió como su corazón se expandía. Esto es solo el comienzo, pensó. La verdadera prueba aún no ha llegado. Gabriel miró a su madre y luego al cielo, sus ojos centelleaban con una sabiduría que trascendía su edad. Recuerden, dijo,
aunque el camino sea difícil, su fe nunca estará sola. Si sembramos amor, cosecharemos paz. Y si nos unimos, nada es imposible. La congregación, ahora uniéndose en un coro de voces, se sintió impulsada a entrar en ese sacrificio colectivo. Era un paso hacia lo desconocido, un sacrificio que los llevaría más allá de sus límites. Así comenzó el viaje, cada individuo abrazando su cruz. El aire estaba cargado de emoción y apertura. Pero María no podía evitar una pregunta que se alzaba dentro de su corazón: ¿qué requerirá de nosotros lo que todavía no sabemos? El viento volvió a soplar, llevando consigo esos pensamientos. Mientras el canto se sostenía en el aire, una nueva revelación se cernía sobre ellos. ¿Estarían preparados para el desafío que Dios les tenía reservado? La respuesta latía en sus corazones, esperando ser descubierta. La emoción aún danzaba en el aire como una melodía viva, una sinfonía de fe que resonaba en los corazones de la congregación. María sintió cómo las palabras de su hijo calaban hondo, como semillas dispuestas a germinar en un terreno fértil. Sin embargo, una inquietud persistente la acompañaba, como un eco suave que le susurraba sobre la adversidad que se avecinaba. Gabriel se irguió con una firmeza renovada. Hay algo más que debemos entender, algo que tal vez no deseemos escuchar, dijo, su mirada seria, atravesando el ambiente como un rayo atraviesa la tormenta. La congregación guardó silencio, cada rostro atento, expectante. Cuando hablamos de sacrificio, a veces nos referimos a pruebas que llegan de formas inesperadas. La vida no siempre será sencilla. Su voz se quebró ligeramente, y María vio cómo luchaba por mantener la calma. El sacrificio puede manifestarse en pruebas duras, desiertos emocionales que ponemos a prueba nuestra fe. Afuera, el viento aullaba, como si respondiera a las advertencias del niño. Los rostros que antes mostraban confianza comenzaron a palidecer, algunos bajaron la mirada. María, sintiendo la tensión, ruega al cielo en su interior. ¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué hablar de sufrimiento? Pero, en su corazón, sabía que la verdad siempre trae consigo una luz, por muy oscura que parezca. Debemos recordar que cada prueba es una oportunidad para redescubrir nuestra fe, continuó Gabriel. Dios está a nuestro lado, y por cada desierto que atravesemos, Él nos prometió la lluvia de su paz. Es en esos momentos difíciles donde nuestras raíces se afianzan con cada palabra. La luz de las velas parecía titilar, como si respondiera a la fortaleza del pequeño. Casi podía sentir la energía fluir a través de la congregación, cada uno reavivando su espíritu, renunciando un poco más a sus temores. Uno a uno, comenzaron a murmurar palabras de aliento, sus voces entrelazándose como si fueran un solo organismo vivo, fortaleciéndose mutuamente. Una anciana en la esquina se puso de pie, su rostro lleno de sabiduría. Niño, tu voz es un regalo. Aceptaremos lo que venga, porque sabemos que Dios nunca nos abandonará. Su declaración fue un bálsamo para las almas presentes. María sintió lágrimas de alivio deslizarse por sus mejillas. Las palabras de esa mujer eran un abrazo que conectaba a todos en la sala. Amén, exclamó alguien detrás de ella, y de inmediato el fuerte eco llenó el espacio, animando a otros a unirse. Así, poco a poco, cada uno fue levantando su voz en un clamor de aceptación y fortaleza. Gabriel sonrió, su pequeño rostro brillando con una visión celestial que ninguno de los presentes podía comprender del todo, pero que resonaba en sus corazones. Sin embargo, la sensación de algo más profundo seguiría presente, una falta de resolución, un llamado más allá de lo que se había expresado. Nuestras batallas no serán en vano, dijo Gabriel, pero quiero que ustedes entiendan algo importante: las dificultades que nos esperan son parte de nuestra historia. Nunca las enfrentamos solos. María miraba a su alrededor. Veía a sus amigos, a sus vecinos y a su familia, todos con el fuego del compromiso ardiente en su interior. Pero dentro de ella, el sentimiento persistente de inquietud no desaparecía. Era un presentimiento que se encadenaba a una furia de amor y dolor, que la llevaba a preguntarse cuán duro sería el camino por delante. ¿Qué más viene hacia nosotros, Señor?, pensó, sus ojos centrándose nuevamente en su pequeño Gabriel, quien con su fragilidad había hecho temblar los cimientos de su mundo. El eco de las voces aún retumbaba, pero en el fondo, algo aguardaba.
Había una última verdad que alguien debía revelar, una pieza del rompecabezas aún por descubrir. Y, en ese instante, el cielo iluminó la sala con una luz sobrenatural, como si por un breve momento, el telón se levantara para mostrar lo que estaba por venir. Pronto verán lo que Dios tiene preparado, dijo Gabriel con una seguridad sobrenatural. Pero antes, falta algo. La congregación contuvo la respiración, y María sintió como su corazón latía en anticipación. ¿Cuál sería esa revelación que cambiaría todo? ¿Qué sacrificio estaba por cometerse en nombre de esa fe que, aunque brava, no parecía estar lista para lo que venía? El aire tenso anunciaba que la historia apenas comenzaba. Con la luz celestial aún brillando en la sala, Gabriel miró a su madre con una profundidad que parecía ir más allá de su corta edad. María sintió una conexión intensa, como si un puente invisible se estableciera entre sus corazones. Había un propósito en cada palabra del niño, una visión divina que invitaba a todos a unirse en la esperanza. ¿Están listos para escuchar lo que falta?, preguntó Gabriel, su voz resonando con una serenidad inquebrantable. La congregación, cautivada, asintió en un murmullo general. Era como si, en ese momento, se sentían parte de algo más grande, de un misterio que había estado oculto hasta ahora. Dios nos llama a renunciar a algo muy especial, continuó. Un sacrificio que nos unirá de una manera que nunca hemos experimentado. Las palabras flotaron en el aire y, al mismo tiempo, parecieron atrapar el aliento de todos los presentes. María sintió una mezcla de miedo y expectativa. Sabía que un sacrificio, en contextos de fe, podría llevar a desvelos sorprendentes o pruebas dolorosas. Pero madre, no temerás, dijo Gabriel mirando a su madre con confianza. Dios nos mostrará su amor incluso en la aflicción. La luz continuaba danzando, creando sombras y reflejos, un juego de luces que parecía responder a la emoción colectiva. Queridos amigos, intervino la anciana, ahora aún más animada, cada sacrificio que hacemos es una siembra para el reino. Lo que Dios nos pide nunca es en vano. El eco de sus palabras resonó en el corazón de cada persona allí presente. Las cabezas asintieron lentamente, como si las dudas fueran reemplazadas por una certeza creciente de que, a pesar de lo que pudiera venir, sería una prueba que los forjaría como comunidad. Gabriel alzó un pequeño dedo, apuntando hacia el centro de la sala, como si invocara las visiones divinas que venían. Ese sacrificio se relaciona con nuestros miedos y nuestros anhelos. ¿Qué es lo que necesitan soltar, hermanos? Necesitamos liberar lo que nos ata para que la luz de Dios pueda brillar a través de nosotros. Las palabras del niño fueron como un bálsamo para heridas ocultas. María sintió que su pecho se llenaba de esperanza, pero también de un desasosiego que no podía ignorar. ¿Qué significaba realmente esa liberación? El calor del ambiente aumentaba, como si la presencia del Espíritu Santo estuviera derramándose sobre ellos. Los murmullos comenzaron a fluir, compartiendo temores y sueños. Yo tengo miedo de dejar atrás mi pasado, decía un joven con voz temblorosa. Yo quiero soltar el rencor que me ha mantenido prisionero, dijo otra mujer con lágrimas en los ojos. La sinceridad empezó a tejer una red de confianza, donde la vulnerabilidad se convertía en la mayor fortaleza. Amén, hermanos, decía Gabriel con efusividad. Juntos, seremos más fuertes, y lo que parece difícil se convertirá en testimonio del poder de Dios. Dejaremos atrás lo que nos impide crecer. La fe de la congregación estaba siendo elevada, un milagro que renacía en medio de la fragilidad humana. Mientras el pequeño hablaba, María sintió que el miedo que la había abrumado comenzaba a desvanecerse. Recordó que el amor de Dios siempre encontraba la manera de transformar las pruebas en oportunidades de gracia. Y si llegaba el sacrificio, entonces estaba dispuesta a abrazar ese camino no solo por ella, sino por todos los que la rodeaban. Gabriel continuó, hoy, delante de Dios y unos de otros, comprometámonos a renunciar a lo que nos limita. Así, pronto veremos flores en el desierto de nuestras vidas. El ambiente, cargado de su mensaje, se sintió como un canto de libertad, como una danza de almas aprendiendo a despojarse de cadenas invisibles. De repente, una sacudida de energía recorrió la sala. Una sensación de unión inquebrantable envolvió a la congregación, y todos se pusieron de pie, sus corazones latiendo como uno solo.
Pero hay algo más que no puedo decirles aún, se detuvo Gabriel, su mirada inquisitiva profundizándose. Esto es solo el principio de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pronto una gran revelación tocará puertas en nuestras almas. Estén atentos, porque lo que viene cambiará nuestro camino para siempre. La sala quedó en un silencio reverente, donde la anticipación se llenaba de un aire sagrado. ¿Cómo sería esa revelación? ¿Qué más estaba por desatarse? La congregación, unida en esperanza, aguardaba la próxima etapa de su travesía, con fe en lo que Dios tenía reservado para ellos. La calma en la sala era palpable, casi como si el aire mismo estuviera esperando el próximo soplo del Espíritu. Gabriel sonrió, como si supiera un secreto divino que aún no podía revelar. Su energía parecía contagiosa, y muchos en la congregación comenzaron a sentirse inquietos, como si un fuego comenzara a arder en sus corazones. Hoy es el día en el que comenzaremos a ver lo oculto, dijo Gabriel, sus ojos chispeando de emoción. Dios quiere que reconozcamos nuestros talentos y dones. Que identifiquemos lo que hemos callado en nuestros corazones y lo llevemos a la luz. Lo que se esconde en la oscuridad no puede crecer, pero lo que brilla se multiplica. El murmullo se convirtió en una ola de susurros entre la congregación. Algunos, visiblemente emocionados, comenzaron a compartir sus experiencias. La anciana, que había guiado a muchos a través de pruebas, elevó su voz: he guardado el temor, el miedo a hablar, a crear, a atreverme a ser quien soy en Cristo. Hoy me libero de eso. Amén. Respondió Gabriel, y la sala vibró con la emoción. La transformación empezaba a gestarse. Más personas comenzaron a hablar, confesando sus luchas y abalanzándose sobre el poder liberador de la luz. Yo tengo un don para transformar lo viejo en nuevo, mi pasión es la jardinería, dijo un hombre de mediana edad, su voz temblando pero llena de determinación. Y yo quiero usar mi voz para alabar a Dios, pero el miedo me ha mantenido en silencio, se unió una joven, con lágrimas brillando en sus ojos, mientras sus hermanos comenzaban a descubrirse. María sintió la calidez de la luz celestial envolverla. El sacrificio que Gabriel mencionó parecía acercarse, y cada confesión era un paso hacia ese destino divino. La sala se llenaba de testimonios, de vida naciendo de la muerte, de esperanza floreciendo donde antes solo había desánimo. Hoy es el día de la liberación, proclamó Gabriel, alzando sus manos como un pequeño profeta. Hoy cada sacrificio traerá consigo una bendición. Cada don que liberemos será una respuesta a las oraciones que hemos hecho. La atmósfera se tornó eléctrica, cada palabra del niño resonaba como una campana despertando sus almas. María, con el pecho agitado, se preguntaba si ella también podría renunciar a lo que le pesaba, a la duda que le había robado la paz. Aunque el corazón le latía fuerte, una verdad pura brillaba en su interior: si todos compartían, ella también podía. Entonces Gabriel, asimilando el fervor colectivo, anunció: Dios también quiere que salga a la luz un secreto en mi interior, algo que me ha sido revelado. Un guardián cuya llegada encenderá el fuego de nuestras almas. Su voz se elevó, atrayendo toda la atención. La congregación contuvo la respiración. Con cada sílaba, la expectación crecía. ¿Cuál sería ese misterio que tantos habían esperado? El niño miraba al siguiente rincón de la sala, como si la respuesta lo estuviera llamando. María sintió una brisa suave que pareció recorrerla. Se preguntó si el sacrificio al que él se refería sería algo amado que debía dejar ir, o un sueño que, por miedo, no se había atrevido a perseguir. El momento era crucial, y mientras todos esperaban la revelación, ella sintió la urgencia de unirse a ese acto de entrega. ¿Estaba lista para hacer parte de ese movimiento divino? Pronto, en su perfecto tiempo, Dios nos mostrará cómo encajamos en su plan. La luz que hemos encendido se extenderá y traerá un cambio maravilloso, concluyó Gabriel, su mirada profunda e intensa como si viera más allá de la realidad física. La sala estalló en alabanzas, pero algo en el aire también sugería una sacudida inminente. ¿Qué más traería el próximo paso? Las almas frías y asustadas de antes ahora vibraban de fe, pero el sacrificio también traía peso. Fue entonces cuando la anciana, con voz grave, interrumpió el júbilo: recuerden, hermanos, que el sacrificio no es solo perder, sino también ganar algo glorioso. No temáis a lo que viene. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué sería ese sacrificio supremo?
¿Del qué hablaban? ¿Qué revelación estaba a punto de surgir del corazón de Dios, atrayendo a todos en su camino, con la congregación aún conmovida? El misterio permanecía, aguardando su momento de desvelarse. En cada corazón había una chispa, y mientras los ojos miraban hacia el niño, sentían que el viaje apenas comenzaba. María sintió su corazón latir con fuerza. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si un manto divino cubriera la sala. Las palabras de Gabriel resonaron profundamente, y cada mirada estaba fija en él, como si de su pequeño ser emanara la luz de toda la creación. La anciana había hablado de sacrificios y de ganancias gloriosas, y aunque el concepto era aterrador, su espíritu se agitaba, ansioso por comprender. Gabriel, consciente de que era el centro de atención, cerró los ojos un instante. Parecía que escuchaba algo, como si el cielo mismo le susurrara al oído. Un silencio reverente envolvió a los presentes. Hoy, comenzó Gabriel, su voz clara como el cristal, Dios me ha mostrado algo sorprendente. Sus palabras caían como lluvia fresca en un desierto ardiente. Veo un camino que se despliega ante nosotros, un sendero donde los pequeños serán grandes y los humildes se elevarán. Gritos de entusiasmo se mezclaban con murmullos de asombro. María se preguntaba qué significaría todo esto. Miró a su alrededor y vio que muchos de sus hermanos ya llevaban en sus rostros la reflexión profunda que ella misma experimentaba. Era un desafío emocional, pero el fuego que Gabriel había encendido en sus corazones era indiscutible. Hay un llamado en todos nosotros, continuó el niño, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Dios quiere que seamos instrumentos de su paz, de su amor y de su poder. Pero para esto, a veces debemos dejar ir lo que más amamos. Las palabras lo envolvían todo. Era como una búsqueda interna colectiva, una invitación a abrirse por completo a lo que Dios tenía reservado. María sintió el nudo en su garganta, un recordatorio de los temores que le impedían avanzar. Gabriel hizo una pausa, y su mirada se tornó seria. La luz que hemos encendido no solo trae esperanza, también ilumina lo que debemos entregar. Su voz, aunque pequeña, reverberaba con peso. La sala se llenó de un silencio expectante, cada corazón parecía preparado para escuchar la revelación que venía. Hoy, muchos de ustedes deben preguntarse, ¿qué es lo que necesitan soltar? ¿Qué ataduras han estado impidiendo que brillen con toda su fuerza? La anciana asintió, las arrugas de su rostro enfatizaban la sabiduría en sus ojos. Gabriel seguía, algunos arrastran el pasado, otros llevan el miedo de ser rechazados. Y algunos incluso temen ser verdaderamente vistos. Las palabras se deslizaron en el aire como cuchillos, tocando lugares profundos en cada alma. María sintió cómo las lágrimas empezaban a brotar. Había cosas que había dejado en el olvido dentro de su ser, cosas que deseaba, sueños que había abandonado por el temor a fallar. Ahora, parecería que todo eso se agitaba en su interior, clamando por una oportunidad de renacer. Pero Dios está aquí, contestó Gabriel con un brillo renovador. Él está listo para recibir nuestro sacrificio, nuestras inseguridades, y transformarlas en una nueva luz que brillará por siempre. Mientras la congregación reflexionaba, un murmullo de aceptación comenzó a extenderse. Algunos elevaban sus manos, dispuestos a dejar ir. Otros murmuraban palabras de entrega, confiando en que, al ofrecer lo que más les pesaba, recibían la gracia de lo divino. Gabriel, con voz aún más fuerte, exclamó, «Este es el momento. Si alguno está dispuesto a dejar ir, venga aquí delante. Su sacrificio puede generar una ola de bendiciones». El llamado al sacrificio resonó en los corazones, y uno tras otro, aquellos que deseaban soltar lo que los ataba comenzaron a levantarse. María se sentía paralizada, pero en su interior, una chispa de valentía comenzaba a arder. Era su tiempo. Mientras la gente se acercaba, algo increíble empezó a suceder. Una energía, un verdadero entrenamiento del espíritu, comenzaba a manifestarse en la sala. Era como si el cielo se abriera y el mismo Dios invitara a sus hijos a vivir en libertad. María se sintió impulsada a unirse, el miedo ya no podía mantenerla prisionera. Pero al hilar anticipaciones de liberación, un estruendo sutil atravesó el aire. Alguien gritó, «Mira cómo brilla».
Mientras todos se volvieron a mirar lo que Dios estaba haciendo entre ellos, la luz celestial resplandecía en medio de ellos. María sintió que algo grande se acercaba. No podía mirar hacia atrás. ¿Qué revelaciones más profundas vendrían al soltar lo que uno atesora? ¿Era posible que al sacrificio se le uniera el poder del cielo? La atmósfera estaba lista para cambios radicales mientras todos se preparaban para entregarlo todo. ¿El sacrificio sería el puente que los llevaría a un destino de gloria inesperada? La pregunta seguía flotando en el aire. La mañana amaneció radiante, como si el sol mismo celebrara la resolución divina que pronto se manifestaría. Gabriel, el valor hecho niño, se levantó con la certeza de que ese día marcaría un hito en la historia de su pequeña comunidad. En su corazón, llevaba un mensaje claro: el sacrificio no era solo un acto de entrega, era la semilla de transformación que abriría las puertas del cielo. Su madre, María, aunque aún llena de dudas y miedo sobre el futuro que aguardaba, sentía una nueva luz en su interior. La iglesia quedó repleta más allá de su capacidad. Cada persona parecía haber dejado atrás la incredulidad y la desesperanza, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Gabriel, con el cabello alborotado y su mirada intensa, se colocó al frente, sintiendo la presencia de Dios envolviendo el lugar. Hoy es el día de la revelación, comenzó con una voz clara que resonó en cada rincón del templo. Dios ha escuchado nuestras oraciones. Ha llegado el momento de soltar lo que nos ata, de renunciar a las sombras que nos han mantenido prisioneros. Con esas palabras, el corazón de cada presente palpitaba con fuerza. Era como si una fuerza mística unificara sus almas. Gabriel levantó su pequeño brazo, como un conductor de una sinfonía celestial, y pidió a la congregación que se unieran en oración. Las voces comenzaron a elevarse, y las lágrimas fluían libremente. Fue un momento de rendición, donde todos, verdaderamente, dejaron salir aquellos temores y cargas que tanto pesaban en sus corazones. María sintió el peso de su tristeza y ansiedad desvanecerse, transformándose en un canto nuevo, un eco de fe renovada. Reconoció que ella misma también tenía que soltar su miedo de perder lo que había considerado su identidad. Dios es la verdadera fuente de mi ser, pensó, mientras se unía a las voces que clamaban por libertad. Luego, el ángel de Dios que siempre había guiado a Gabriel tomó forma en el aire, iluminando la sala con una luz dorada. En ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Un viento fresco recorrió el lugar, trayendo consigo la paz y la certeza de que estaban siendo guiados hacia un nuevo amanecer. La vida florece en el sacrificio que ofrece amor, proclamó Gabriel. Las palabras, como espadas de luz, cortaban la oscuridad del miedo. La congregación comenzó a experimentar una revolución interna. Uno por uno, las personas se levantaron y comenzaron a compartir sus historias. Yo soltaré el rencor hacia mi hermano, dijo una mujer, y ofreceré amor donde hubo dolor. Otro hombre, con voz temblorosa, confesó, dejaré atrás mi preocupación por el futuro, porque confío en las manos de Dios. La atmósfera creció en intensidad y fervor. Cada testimonio resonaba como una campana, anunciando que el amor había triunfado sobre el miedo. Estas declaraciones se convirtieron en una poderosa oráculo, impulsando a otros a levantarse y compartir sus sacrificios, creando un círculo de luz divina que iluminaba todos sus corazones, y de repente, Gabriel se volvió hacia ellas con una profundidad sobrenatural. El sacrificio más grande es amar incondicionalmente. Cuando lo hacemos, el cielo se abre y el amor revela su rostro. La congregación, erguida, sintió que sus corazones se entrelazaban en una red de amor y esperanza. Finalmente, María, liberada de sus temores, se acercó al altar. Estoy lista para dejar ir, dijo con voz temblorosa pero llena de determinación. Hoy renuncio a mi miedo y me entrego completamente a Dios. Y mientras la luz brillaba intensamente, un rayo de revelación atravesó su corazón. La entrega a Dios no significaba perder, era ganar en amor, paz y propósito. Las palabras de aceptación y compromiso resonaban como un eco en la iglesia. Gabriel extendió sus manos hacia el cielo. Gente de fe, hoy estamos sellando un pacto con Dios. Él nos levantará y nos llevará hacia propósitos que jamás imaginamos. En un clamor de unión, la comunidad respondió al llamado. De pronto, cada rostro se iluminó,
no solo por la luz divina, sino por el amor que había comenzado a brotar en sus corazones. Con renovada esperanza, María y los demás sintieron que juntos, habían comenzado un camino que los llevaría hacia la promesa de un futuro luminoso. La iglesia vibraba con una fe inquebrantable, y el cielo pareció abrirse aún más sobre ellos. Las lágrimas de alegría fluían y la risa de los niños llenaba el aire. Gabriel, con su espíritu luminoso, sabía que su misión apenas comenzaba. Nosotros, juntos, seremos portadores de esta luz que hemos desatado. El sacrificio trae gloria cuando se hace en amor. Así, con un amanecer resplandeciente, la comunidad avanzó, unida y lista para enfrentar cualquier desafío por venir. Las resoluciones cobró vida en un sentido de propósito inquebrantable que impactó a cada uno de ellos. La historia de su fe estaba inscrita en el libro eterno del amor, y el sacrificio que compartieron resonaría a través de las generaciones. Hoy, te invitamos a unirte a esta ola de amor y sacrificio. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Tu fe merece ser alimentada. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta manifestación divina. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este poderoso final que viviste hoy. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para ser un mensajero de amor y esperanza.